Es una alegría siempre recibir en Radio Sefarad a Enrique Zimmerman. Bienvenido, Enrique. Gracias, Raquel. Es como volver a casa. Aquí estuviste presentando ese libro, El Enigma Israel, una historia sorprendente. Luego hablaremos de cómo sigue la gira de tu libro. Felicidades por el éxito, Enrique. Gracias. Pero mi primera pregunta, claro, nos sitúa en una zona concreta del mundo, en Oriente Próximo. ¿Qué hay de sorprendente y de nada sorprendente en lo que está pasando en estos últimos días en esa zona tan convulsa siempre? Pues mira, vamos a verlo desde los dos lados. Yo intuyo que el presidente Trump está enfadado, está muy enfadado en este momento. Yo creo que después de la reunión con Netanyahu, en la que hubo una cierta, yo diría, coordinación de posiciones, a pesar de las tensiones previas a la reunión, él está muy enfadado porque siente que todo este tema de la guerra con Irán está en un punto muerto y él tiene prisa. Tiene elecciones en noviembre del midterm que son muy importantes y tiene una serie de proyectos para la segunda mitad de su presidencia y esta guerra de alguna manera le está complicando todo. Además de que, según mis fuentes, lo que pasó en la Casa Blanca, enseña que hay alrededor del presidente Trump una discusión interna en Washington, en la Casa Blanca, muy grande sobre las prioridades de lo que está pasando con Irán. Hay un grupo que aparentemente incluye a Marco Rubio, el secretario de Estado, que quiere concentrarse en la destrucción del proyecto nuclear iraní, lo que no es ilógico, tomando en cuenta que un Irán nuclear gobernado por las guardias revolucionarias es un problema no solo para Israel, sino para Occidente en general, incluso para Europa. Toma en cuenta que ellos ya tienen misiles que pueden llegar a París, Londres, Roma o Viena. Quiere decir que es un problema serio. Hay otro sector que no se concentra en este lugar que se llama Kolang, que es la fortaleza nuclear, que está a 130 metros de profundidad, sino que concentra precisamente en los misiles balísticos y en los drones. Eh, Son más bien generales los que están planteando este tema y que dicen además de que Irán podría volver a intentar desarrollar misiles que en un futuro podrían alcanzar Nueva York, 12.000 kilómetros de distancia. Y hay un tercer grupo muy significativo que incluye a Steve Witkoff, el enviado especial de Trump, y probablemente a J.D. Vance, el vicepresidente, que se quiere concentrar en lo que en este momento más duele, y es el bolsillo, y es el tema del petróleo, y es el paso por el estrecho de Hormuz. También Bab el Mandab, pero es otra historia, sobre todo Hormuz, por donde pasa entre un 20 y un 25% de la energía mundial y los precios del petróleo están aumentando. Aquí en Israel la gasolina aumenta hoy en 40 agurot, si no me equivoco. O sea, estamos viendo un aumento rápido. Y algunos alrededor de Trump dicen, ok, nos ocuparemos del tema nuclear después de las elecciones, vamos ahora a intentar asegurar que pase el petróleo necesario por Hormuz para que no aumenten los precios antes de las elecciones. O sea, no hay una unidad de criterios y hay quien advierta que los éxitos tácticos pueden transformarse en una derrota estratégica si no hay una línea de actuación clara. Y al mismo tiempo, Raquel, vemos que con esta frustración de Trump, que Irán está provocando una escalada y ataca hoy a Kuwait, ayer a Jordania, Arabia Saudita. Yo te puedo asegurar que el ataque de Egipto de la central de gas, según mis fuentes, es un ataque hecho por milicias iraquíes pro-iraníes. O sea que todo esto lo están haciendo, están provocando esta escalada porque no creen que Trump realmente tenga la posibilidad de volver a una guerra generalizada en este momento,
no creen que Trump quiera realmente una negociación que llegue a un resultado próximamente y lo único que quiere es ganar tiempo, que es lo que Trump acusa a Irán, y no aceptan el bloqueo de los puertos de Irán, que según ellos asfixia su economía. Están perdiendo cientos de millones todos los meses. Y sabes que, Raquel, quizás la guerra le convenga a las guardias revolucionarias porque de alguna forma preserva el régimen e impide que la oposición, que es mayoritaria, vuelva a conquistar las calles en una situación de guerra y a oponerse a este régimen que pasó a ser de una dictadura teocrática a una dictadura militar. Claro, Enrique, porque hay quien no se sabe bien si Hormuz está siendo utilizado por el régimen teocrático iraní como estrategia o como punto de resistencia casi no agónica, pero donde apoyarse, ¿no? Precisamente por lo que comentabas hace unos Así segundos. es. Hormuz es una jugada magistral porque ganar en el campo de batalla ellos no tienen ninguna posibilidad, porque Israel en 40 segundos mató a 40 líderes políticos, militares y religiosos, demostrando un control de inteligencia extraordinario, pero a la vez porque Israel controló dos veces, 12 días el año pasado, 40 días desde febrero, el espacio aéreo de un país 75 veces más grande que Israel. Y los aviones de Israel, los F-15, los F-16, los F-35, controlaron el espacio aéreo de forma permanente, como Pedro por su casa. Y eso es un problema serio para Irán. Y de hecho yo creo que ese es el motivo por el cual ellos están atacando todos los países árabes, pero no atacan Israel, porque no quieren darle el pretexto al gobierno de Israel de volver a ocupar el espacio aéreo de Irán. Eso no quiere decir que no pueda ocurrir, porque cuando tratas con gente como las guardias revolucionarias, todo es posible, pero que en realidad en este momento están actuando según ese parámetro y por eso no atacan Israel. El fin de semana pasado, Enrique, había como un aumento de la sensación de alarma, pensando que sí que se podría producir ese, ese ataque. Ese nivel de alarma se ha rebajado y ya situados en Israel, la prensa, los medios comentan bueno, que Trump ha situado a Netanyahu en el asiento de atrás, ¿no? Que ha perdido importancia Israel en la toma de decisiones. ¿Tú qué opinas? Yo creo que hay mucha gente que dice cosas que sirven su narrativa y que intentan todo el tiempo encontrar polémicas, incluso cuando no existen. Aquí lo que hay es que el 28 de febrero, cuando empezó esta guerra, la coordinación entre Israel y Estados Unidos llegó a unos niveles que yo creo que no tienen un precedente histórico ni en Israel ni en las guerras de Estados Unidos en las últimas décadas. La coordinación era total y absoluta entre el CENTCOM y la Fuerza Aérea Pentágono. Ah, Israelí, en realidad sobre todo la Fuerza Aérea Israelí. El CENTCOM es el Comando Central de Estados Unidos y entre el Mossad y la CIA. O sea, realmente el control fue prácticamente absoluto, la coordinación, perdón, fue absoluta en todos los detalles, una división del espacio aéreo iraní, en todo. Pero yo creo que con el tiempo y con la urgencia de Trump, debido a que solo uno de cada tres norteamericanos, según las encuestas, apoya esta guerra, y él tenía las elecciones intercalares que las elecciones intermedias que son en noviembre, pero que la campaña electoral empieza ahora, en unos días. Él tenía los 250 años de independencia, su aniversario, los 80 años, el mundial. Todo esto le provocó una urgencia brutal y luego el aumento del precio de la gasolina que afecta muchísimo al votante norteamericano y al mundo en general. Y en todo esto, el temor que pueda perder el Congreso
y o el Senado en las elecciones de noviembre, lo que le convertiría en un presidente más débil. Entonces, quizás pueda, sobre todo en política interna, en política externa, menos, pero de todas maneras, él tiene grandes proyectos para los próximos 2 años, pasando por lo que Lindsey Graham estaba trabajando, ahora lo sabemos, ya se puede decir, yo lo sabía hace tiempo, estaba trabajando en lo que llaman un master plan, que incluye la normalización con Arabia Saudita, con Indonesia, con Malasia, pero también una ampliación muy seria y significativa de los acuerdos de Abraham. Y todo esto ahora hay otros que lo quieren hacer. Pero bueno, Trump tenía prisa y quiere demostrar a Irán que ellos no van a ganar como ellos afirman que está ocurriendo en Irán con toda su máquina de propaganda funcionando. O sea que vimos aquí una urgencia por parte de Estados Unidos y de repente las dos partes, Israel y Estados Unidos, empezaron a tener intereses un poco distintos. Estados Unidos, más allá de su cuestión interna, quiere de alguna forma conseguir algo que es dramático, histórico, Raquel, y es la posibilidad de un acuerdo de paz definitivo entre Israel y el Líbano. Esto está ocurriendo hace tiempo, yo lo sabía. Yo recibo mensajes en mi teléfono desde Beirut en directo de gente que está sentada en restaurantes y en bares y está hablando con sus amigos y saben que están enviando un mensaje a Israel y tú no te imaginas las cosas que me dicen. Enrique, queremos venir a tomar algo, beber una bebida contigo en un bar en Tel Aviv. Este es nuestro sueño y hablan abiertamente y no tienen miedo y políticos y miembros del Parlamento con los que mantengo contacto más indirecto o a través de teléfonos extranjeros. Pero lo que te quiero decir es que hay algo que ocurre y Estados Unidos quiere concentrarse en esto, en una retirada gradual, paso a paso, este piloto de que Israel sea reemplazada por el ejército libanés para poder reemplazar a Hezbollah, de hecho. Luego está el tema de Siria. Siria está cooperando con el Líbano y con Israel. Esto no se publica en España, yo creo, pero están cerrando los tres países la frontera entre Siria y el Líbano para impedir que pasen armas de Irán a Hezbollah. Todo esto son cosas que nunca habían ocurrido y que ahora realmente tiene una enorme importancia, además porque tampoco sé si lo dicen en España, pero el presidente Ahmed Ashara de Siria dice abiertamente ahora que él quiere un acuerdo de seguridad con Israel que en el futuro podría llevar a un acuerdo de paz. Todo esto son cosas que le ocupan muchísimo a Trump, mientras que Israel participa en el juego de Gaza del Board of Peace, del Consejo de Paz, encabezado por Trump. Hay soldados marroquíes esperando. Conforme España se aleja de Israel, Marruecos gana más protagonismo. Es como los vasos comunicantes, se dice, y hay soldados marroquíes esperando en Kerem Shalom para entrar en Gaza en las próximas semanas, conjuntamente con soldados de Kosovo, soldados de Albania y de Kazajstán, y se habla de indonesios más para el futuro. En cualquier caso, van a entrar en cuestiones de semanas con policías palestinos, con el gobierno palestino. Todo esto está ocurriendo y le importa muchísimo a Trump y a Estados Unidos porque son su obra, lo que ellos pueden presentar en las próximas elecciones. A Israel todo eso muy bien, pero lo que más le preocupa, y con toda la razón, es lo que ocurre en el tema nuclear en Irán. Y en este momento sabemos que hay una fortaleza nuclear que en persa se llama Kolang, que está, o Pisak Mountain, que es 1,5 kilómetros de Natanz, donde hay a 130 metros de profundidad y todo cubierto con granito, no se puede bombardear aparentemente. Hay allí miles de centrífugas, nadie sabe las cifras exactas, y quizás parte del uranio enriquecido
al 60% que Estados Unidos bombardeó, Israel también, haya sido trasladado allí. O sea que el gran temor en Israel es que dentro de 6 meses Irán venga y anuncie que ha cruzado la línea de no retorno y tiene ya uranio enriquecido a un 90%, lo que le permitiría probablemente con estos 450 kilos fabricar entre 5 y 11 bombas nucleares al estilo de Hiroshima. Entonces, lo que en Israel preocupa, y en esto hay consenso entre la coalición y la oposición, que es muy inusual, como tú bien sabes, en Israel, lo que preocupa es este tema. Y aquí hay un choque, como que Trump le dice al primer ministro Netanyahu, calma, nosotros no vamos a permitir un Irán nuclear, pero Netanyahu quiere hechos, no palabras y promesas, sino que quiere actuar. Pero en este momento está un poco dependiente de lo que haga Estados Unidos. Yo diría que está de alguna forma encadenado a lo que decida Estados Unidos y eso es un tema delicado. O sea que yo te diría que por un lado hay un denominador común aún muy amplio, pero por el otro hay algunos intereses que están de alguna manera alejándose unos de los otros. Enrique, hablabas antes de las urgencias de Trump de cara a las elecciones. ¿Cuáles serían las de Netanyahu y coinciden con las de la mayoría de la sociedad israelí? Sí, yo creo que sí, e incluso como te decía, de la oposición, porque el tema de Irán, escucha, esto lo que pasamos aquí, sobre todo ahora en la guerra de los 40 días, me imagino que habrás entrevistado mucha gente, pero realmente fue duro. O sea, te puedo decir que yo que tengo, la verdad, ya una experiencia desde la primera guerra del Golfo, de los primeros misiles lanzados por Irak, 45 misiles, aquí fue realmente, era muy duro estar en el Mamad, en el refugio, y escuchar explosiones que hacían temblar los edificios realmente. Estamos hablando de 500 kilos de explosivos cada una, o de residuos de estos 500 kilos cayendo en el centro de Tel Aviv. Realmente fue serio esto y estamos hablando de muchas toneladas de explosivos. Gracias a Dios que están los sistemas de defensa de Israel que nos protegieron y evitaron la muerte de decenas de miles de personas, sin más. Y que el hecho de que Israel sea el único país del mundo protegido con estos sistemas realmente es una bendición que ahora Europa... España aún no se enteró, creo yo, no se ha enterado de esto, pero en Europa te puedo decir que las industrias militares israelíes están fabricando a todo gas para los países más cercanos a Rusia por el temor a lo que Putin pueda hacer. Los alemanes han comprado sistemas israelíes por 4.300 millones de euros, el Hetz, el Arrow, la flecha 3, que es el que para los misiles fuera de la atmósfera. Finlandia compró por cientos de millones, Rumanía, los países bálticos, y hay muchos más que están en la cola y que tienen que esperar porque las industrias israelíes no dan abasto. Pero en Ujú. cualquier caso es una mucha suerte que Israel tenga estos sistemas, y yo espero que no tengamos otra situación como esta próximamente, pero no hay duda que la amenaza, los israelíes entienden que la amenaza nuclear es una amenaza de ser o no ser para Israel y que no se puede dejar así a medio y a largo plazo. ¿Te parece que esa amenaza, ese Irán nuclear, va a desdibujar las responsabilidades que se derivan del 7 de octubre y eso va a beneficiar a Netanyahu en las elecciones? Mira, hoy en día prever lo que pueda pasar en las elecciones es casi una misión imposible porque faltan 3 meses y 3 meses en este país es la eternidad. O sea, tú imagínate todo lo que puede llegar a ocurrir en estos 3 meses. Te puedo reflejar un poco mi sensación hablando con la gente. Y sabes qué, de alguna forma la sensación del propio Netanyahu y de la gente que le rodea.
Es la primera vez en muchos años que yo creo que Netanyahu siente que se le está moviendo el piso. Es la primera vez que tiene un rival que le hace sombra incluso dentro de su propio partido, porque es marroquí. Sería la primera vez que Israel podría tener un primer ministro marroquí, el ex jefe del Estado Mayor, Gadi Eisenkot, que es un hombre que conozco bien, muy popular por su humildad, por su rectitud, por su... Es un hombre que vino de la periferia, nunca había ocurrido algo así. Nació en Tiberíades, en el norte, y vivió toda su vida, su juventud en Eilat, en el Mar Rojo. De allí se fue al ejército, a Golani, a la brigada Golani, y subió como, bueno, de una manera que le convirtió en el oficial número uno al niño marroquí de la periferia. Esto fue algo realmente notable. Y luego se convirtió en ministro y, y tuvo la terrible, la trágica noticia de que durante la guerra de Gaza, después del 7 de octubre, su hijo Gal murió en Gaza combatiendo. Y en la misma semana, Raquel, sus dos sobrinos, con la diferencia de un año de Gal, hijos de su hermana, murieron en Gaza también. O sea, perdió tres jóvenes de su familia durante muy poco tiempo, en un plazo muy pequeño, y eso en Israel conmovió a toda la sociedad hasta este momento. Según las encuestas, él tiene una ventaja sobre Netanyahu. No es una ventaja suficiente como para formar gobierno. Está muy cerca de los 61 que necesita para poder formar gobierno, pero aún está por los 59. Lo que sí te puedo decir es que su subida, su aumento es continuo. Él empezó hace un par de meses con 14 escaños en su partido que se llama Yashar, un partido centrista, que quiere decir recto, y en este momento tiene cerca del doble, 24, depende, escaños, o sea que está subiendo continuamente, incluso gente que siempre apoyó a Netanyahu en lugares como Kiryat Shmone, como ciudades periféricas que eran ciudades Likud. Hay mucha gente hoy en día que dice, nosotros votaremos Gadi Eisenkot de esta vez, y Netanyahu lo sabe, y él, que es un gran político, está haciendo todo lo que puede para evitar una victoria de Gadi Eisenkot. Conjuntamente con su coalición tendría probablemente a Naftali Bennett, que aún sigue peleando por ser primer ministro, que incluye a Yair Lapid, eh, a Yair Golan de los antiguos laboristas, los demócratas, y a Víctor Lieberman de la derecha, pero anti-Bibi, que está con esta coalición. Y quién sabe qué pasará, y puede venir a ser clave con un personaje que es de los más fascinantes, de mi opinión, de la política israelí en los últimos años, que es el líder del partido árabe RAM, Mansur Abbas, que fue un hombre que, viniendo del sector árabe, viniendo hace 10, 15 años del Partido Islámico Israelí, él condenó de forma total, absoluta y tajante el 7 de octubre. Él fue parte, apoyó la coalición de Bennett y de Lapid en el pasado, y la pregunta es si de esta vez hará lo mismo o no. Esa es la gran pregunta que tenemos en este momento. Yo tengo muchas para ti, Enrique, pero sé que estás muy ocupado. Eh, Me han informado de que estás preparando un nuevo libro. Háblanos un poquito de este nuevo título de Enrique Zimmerman. A ver, en primer lugar, aún voy ahora en finales de agosto y principios de septiembre a, a Uruguay, Argentina y Brasil, donde voy a presentar dos versiones nuevas del Enigma Israel, una para América Latina en español y otra para la Bienal, que es la feria del libro más grande del mundo, de Brasil. Me hace mucha ilusión. Este libro
ha tenido un éxito debido a la situación. Es el de más éxito que yo he tenido hasta hoy. Hay muchas ediciones en España, en Portugal fue libro del año, va a salir en otros idiomas también. Pero estoy ahora, de hecho, antes de la entrevista era lo que estaba haciendo, corrigiendo el primer manuscrito de un libro que se llama Querido Hermano, que es la historia de 12 años de relación personal con el Papa Francisco, al que yo veía una vez por mes durante horas y que recibí de él eh, decenas, cientos de correos electrónicos escritos a mano, que todos ellos empezaban con el escrito querido hermano y luego llamadas telefónicas también, hay también grabaciones de conversaciones nuestras, que todo recibí su permiso para publicarlo el día en que él ya no estuviese y este libro va a salir en muchos lugares del mundo, en distintos idiomas. En Madrid creo que será en noviembre y luego me imagino que será en Portugal, en Estados Unidos, en América Latina, en Abu Dhabi, donde va a ser Wow. publicado en Emiratos también en árabe. Y yo espero también que en Alemania, Francia e Italia. Pero bueno, todo esto aún está en negociación y es un libro que yo veo una auténtica misión en ponerlo sobre la mesa porque se revelan muchas cosas que el público no sabe, obviamente desde la perspectiva de un judío como yo, que siempre y nunca se puso en duda que yo fuese un interlocutor judío del Papa, o como él me dijo en un momento determinado, tú eres mi contacto con Israel, el Estado de Israel y con el pueblo judío. Y hoy en día entiendo la responsabilidad que fue. Espero poder entregar el libro también al nuevo Papa y poder intentar que él se embarque en alguno de los proyectos que tenía Francisco también. Pues Enrique, no te entretenemos más. Nos quedamos con ganas de preguntarte por Antonio Guterres. ¿Tu parte portuguesa supongo que le va a echar de menos o no? Te emplazo, te Tú emplazo, te sabes que yo emplazo. ya muy poco diplomático. Yo te diré la verdad. Yo creo que con mucha pena te digo esto, como alguien que nació en Portugal y que conocía a Antonio Guterres de cuando él era primer ministro. Yo no entiendo qué pasó, pero yo te puedo decir que en los últimos, entre el año 2015 y el año 2025, hubo 182 resoluciones de condena de Israel en Naciones Unidas. El resto del mundo, incluyendo a Irán, a Rusia, que provocó una guerra que tiene más de 1,5 millones de muertos. Se A recuerdan China. los muertos en Gaza, pero nunca recuerdan que hay 1,5 millones de muertos, 1 millón de rusos y medio millón de ucranianos y quizás las cifras sean superiores. Incluye a China, incluye a Corea del Norte con todos sus experimentos nucleares, incluye, bueno, a países africanos en los que ha habido matanzas con millones de muertos en los últimos años y todos esos países juntos tuvieron alrededor de 80 condenas, resoluciones de Naciones Unidas. Algo está equivocado aquí. Y por lo tanto, yo quiero hacer un llamamiento a los, al que puede llegar a convertirse o a la que pueda llegar a convertirse en secretario general de Naciones Unidas, que hagan una reforma, no solamente estructural, sino yo diría mental de los objetivos de Naciones Unidas y de la contribución que deben de dar a la paz en esta región del mundo. No es condenando un lado y aplaudiendo a grupos como Hamas que se consiga acercar la paz. Entonces yo espero que el próximo secretario general de Naciones Unidas, he tenido una charla otro día con Rafael Grossi, el director general de la Agencia Atómica Internacional, que es uno de los candidatos. Conozco, sigo de cerca a una mujer muy interesante, Rebecca Greenspan, que Griezmann. es Ujú.
que es ella misma está dentro de Naciones Unidas, que ella estudió en la Universidad Hebrea de Jerusalén, Wow, que es una mujer que habla hebreo. Me imagino tener una secretaria general como Greenspan, wow. cambio que podría ser de chip y de todo. Yo no soy de los que piensa que podemos ignorar a Naciones Unidas, porque nos guste o no están allí y son el organismo internacional más importante. Por eso hace 2 semanas me trasladé a Angola para participar en un evento de Naciones Unidas, de Alianza de Civilizaciones, que Israel como Estado boicotea. Yo creo que es un grave error. Creo que no podemos boicotear ningún foro internacional y que Israel tiene que hacer escuchar su voz en todos los lugares y no ausentarse de ellos. Y fue lo que hice en ese momento. Pero espero que Israel vuelva a tener una relación normal el próximo gobierno que será formado a partir de octubre, final de octubre, principio de noviembre, y espero que este gobierno pueda ayudar también a esta reforma tan necesaria en Naciones Unidas. Pues Enrique, gracias por ayudarnos a descifrar Israel y no solo Israel y estar siempre al otro lado de la cámara, del teléfono, cuando te llamamos, cuando queremos hablar Cuando contigo. quieras. Radio Muchísimas Separar es gracias mi casa. y te esperamos aquí para presentar ese querido hermano. Gracias. Si Dios quiere. Hasta pronto, Raquel. Buen verano.